dificulta mucho tanto la realización de las asambleas como también las propias mesas negociadoras del convenio. A partir de ahí, parece ser que las primeras reuniones, hasta que no se generalice y se vuelva a los cauces normales, van a ser también por videoconferencia las negociaciones en Madrid, ¿vale? Por tanto, los dos negociadores que tenemos en Cataluña, Yolanda Arias y Isidro Jiménez, pues en un principio se realizarán por videoconferencia. Tenemos otra dificultad añadida. Con el tema de la pandemia, sabéis que los beneficios de las empresas están siendo muy bajos, la mayoría están en dificultades, ¿vale? Por tanto, eso va a ser un hándicap a la hora de negociar. Se estaba oyendo ya que si se iba a hacer una prórroga del convenio, si no iba a haber incrementos, si iba a ser un convenio a un año. Como UGT-FICA, tanto a nivel estatal como a nivel de Cataluña, se ha comentado de hacer una plataforma negociadora. Se podrá sacar menos, se podrá sacar más, pero nosotros tenemos intención de iniciar negociación y realizar una plataforma como años anteriores, ¿vale? Por tanto, por UGT va a haber negociación. El otro sindicato mayoritario hará lo que crea, pero nosotros vamos a hacer mesa negociadora, plataforma negociadora en los territorios y a partir de ahí iniciar negociación. Como sabéis, la denuncia del convenio fue el 5 de octubre. A partir de ahí se tiene que empezar la mesa negociadora antes de un mes, es decir, se tendría que haber abierto la mesa negociadora ya para el 11-12 de octubre, ¿vale? Y iniciar las primeras reuniones en enero. Por tanto, va a ser, como en otros años, la negociación a partir de enero. Tenemos también un hándicap añadido, que es los IPCs que hemos tenido durante estos años. Estoy intentando compartir la pantalla y ahora me dirá la compañera Yolanda si lo ve o no lo ve. ¿Se ve, Yolanda? Sí. Vale. Compartido una hoja de Excel, que espero que todos la veáis, ¿vale? El convenio de textil y confección tiene una vigencia 2018-2020, ¿vale? En el año 2018 teníamos una cláusula de incremento de un 2%. El IPC real del año 2018 fue un 1,2, es decir, tenemos una variación de poder adquisitivo positivo de un 0,8. En el 2019, también la cláusula de revisión salarial fue un 2%. El IPC del año 2019 acabó en un 0,8, es decir, tenemos una variación del poder adquisitivo de un 1,2 por encima del IPC. Y este año 2020, el incremento del convenio era un 1,8. En septiembre está dando un IPC de un menos 0,4 negativo y se prevé que acabe el año en un 0,5. Por tanto, podríamos incluso acabar con una variación del poder adquisitivo de un 2,3. Si sumamos todos los incrementos, tendremos sobre el IPC previsto de un 4,2 a un 4,3, por encima del IPC. Es decir, estamos ganando más, ¿vale?, por los incrementos del convenio del nivel de vida. Y esto va a ser algo que la patronal sí o sí va a usar como medida para intentar frenar los incrementos salariales que nosotros propongamos, ¿vale? A partir de ahí, no. Bueno, pues es que lo hubiese hecho con anterioridad. No puedo ahora. Vale, ya está. Está Nuria, gracias. Me comentan que hay compañeros del BOC que no se pueden conectar. ¿Vale? Para la próxima vez, pues bueno, intentaremos que se conecte con anterioridad. A partir de ahí, vamos a hacer una presentación de lo que esperamos. ¿Se ve bien la presentación, Yolanda? Sí. Vale. En este sentido, vamos a hacer una plataforma a nivel de Cataluña. Sabéis, como en otros años, a nivel estatal. ¿Vale? Y cuando tengamos ya la plataforma a nivel de UGT-FICA estatal, se adicionará a la plataforma de comisiones obreras, ¿vale? Esto es como normalmente funcionamos. Cada comunidad autónoma prepara sus necesidades, sus inquietudes, habla con sus delegados y a partir de ahí
se unifican todas estas plataformas de UGT FICA, sale una única plataforma y se suma y se añade a la plataforma de comisiones obreras, que es el otro sindicato mayoritario en la industria del textil y confección. Según la vigencia, uno de los primeros puntos que tenemos que modificar es la vigencia, ¿vale? Se está proponiendo de 1 año, de 2 años, según los contenidos y lo que saquemos en el convenio, ¿vale? Tendremos mayor vigencia o menor vigencia, ¿vale? Convenios a 3 o 4 años serán difíciles de conseguir y en la industria textil también. Por tanto, es una de las cosas que se tendrá que tener en cuenta. El artículo 6, que nos indica la resolución y revisión, tenemos que modificarlo, ya que el plazo máximo para negociar el convenio, es decir, la ultraactividad que tendría este convenio, tan solo es de 1 año para poder negociarlo. En caso que haya dificultades, que la negociación se alargase, en 1 año finalizaría la vigencia. Por tanto, tendríamos que acudir a mediación y luego a un posible arbitraje. Por tanto, antes de que decida un árbitro, intentar ampliar este periodo de 1 año. Por tanto, el tema de la resolución y la revisión tenemos que ampliarlo a más de 1 año. Ámbito funcional. El ámbito funcional también es uno de los temas que tenemos que intentar simplificar. Tenemos un convenio bastante complejo, ¿vale? Y con la experiencia que hemos tenido en otros convenios, como podría ser el del vidrio y cerámica, ¿vale? Que se han unificado todas las tablas salariales y está funcionando de manera correcta, ya llevamos casi 6 años con él, con las tablas salariales unificadas, es algo que tendríamos que tener presente, porque tenemos 10 anexos, alguno de ellos ya escapa casi a la comprensión de los propios trabajadores, ¿vale? Porque el anexo 1, el ramo de aguas, fibras y recuperación; el anexo 2, el de fibra de algodón, procesos algodoneros, el de anexo 3, anexo 4, género de puntos, calcetines y medias, anexo 5, procesos laneros, anexo 6, auxiliares textil, ramo de agua, anexo 7, fibras diversas, anexo 8, textil sedera, anexo 9, confección y anexo 10, alfombras, tapices y moquetas, ¿vale? Muchas veces el ámbito funcional de un anexo se mezcla con otros, ¿vale? Y por tanto es algo que tenemos que intentar simplificar, con tablas salariales unificadas y que no haya exclusiones de un anexo a otro. Subida salarial. A ver, hablar de un 0,8, un 0,5, un 2 o un 2,5 sin saber la propuesta que va a tener los otros territorios, yo no me voy a lanzar a la piscina. Yo no pondría una propuesta inicial. ¿Por qué? Porque en función de todo lo que los otros valores que consigamos durante la negociación, el salario es algo que se puede modular. Teniendo en cuenta que la patronal, hemos dicho que va a intentar que sea la subida la mínimo posible, argumentando que el poder adquisitivo del convenio ha subido por encima del poder del IPC, del nivel de vida. Por tanto, decir un valor sería ya en considerarnos y comprometernos a algo que a lo mejor no podemos llegar, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que modificar es el tema de la nocturnidad, lo que marca el artículo 63. ¿Vale? Luego hablaremos sobre ella porque es un punto que tenemos que intentar mejorar. Igual que la cláusula de revisión que garantice la mejora pactada, ¿vale? Esta cláusula de revisión tiene que ser efectiva, no puede ser compensable ni absorbible. Y tenemos que intentar unificar en todos los subsectores, en todos los anexos, la paga de convenio y el plus de no absentismo. La paga de convenio, el artículo 61, nos marca un 6% en todos los anexos, menos en el anexo 1, que es un 10%, esta paga de convenio, y en el anexo 9, un 7%. No podemos tener disparidad, tenemos que intentar unificar los subsectores. Lo mismo pasa con el plus de no absentismo, ¿vale? Que tan solo el anexo 1 no lo cobra, ¿vale? Que es algo que no se entiende. Por mucho que la paga del convenio sea superior, ¿vale? En el anexo 1, el plus de no absentismo no tiene que ser un punto donde quede excluido un colectivo de trabajadores de este convenio. Otro de los puntos que ya se inició en la anterior negociación es el tema de la reducción de jornada.
Tenemos jornadas muy diversas. Para jornada partida, 1.746 horas en este año 2020. 1.789, jornada que marca el convenio. 1.772 para jornada continua, ¿vale? En cambio, para cuarto y quinto turno tenemos 1.746 horas. Por tanto, una de las cuestiones es reducción de jornada y también intentar asimilar y unificar todas estas jornadas tan diversas. Y lo que necesitamos sí o sí es una definición del quinto turno. Porque muchas veces hay confusión con el tema del weekend, con el tema del cuarto turno. Tiene que quedar más claro y transparente, que los empresarios no se pueden aprovechar de este problema. El tema de las horas extras en descanso o salario, que sea a decisión del trabajador. En el artículo 64 tan solo regula el tema económico, ¿vale? No da la posibilidad de que sea en descanso, en jornadas. Y si es en descanso, tiene que ser el mismo porcentaje incrementado de descanso. No puede ser una hora extra por una hora de descanso. El tema de derechos de información, que es el tema de información a los delegados de personal, miembros del comité de empresa. El artículo 75 y 76. ¿Vale? Tenemos que ampliar la información que recibimos. Entre ellas, el tema de las subcontratas. Si están trabajando en nuestro centro de trabajo, tenemos que saber cuántas personas son, por qué motivo están trabajando, cuál es el tipo de contrato que tienen, a qué están vinculados. Al igual que el problema que se está generalizando en todos los sectores con las empresas multiservicios. Son aquellas empresas que realizan tareas de mantenimiento, de jardinería, de pintura, de logística. ¿Vale? Tienen normalmente un convenio propio que está por debajo del sector en el cual están trabajando, por debajo del convenio de textil, o por debajo del convenio de logística, o por debajo del convenio de metal. ¿Vale? Por lo tanto, estas empresas multiservicio también tenemos que quedar reguladas y que, si están trabajando en empresas textil, el convenio de aplicación tiene que ser el del convenio textil. Tenemos que intentar, o como mínimo que vaya sonando, el tema del plus de turnicidad. Hemos dicho que tanto para el cuarto turno, quinto turno, para el weekend, se tiene que definir de una manera más correcta. Por tanto, el tema de los turnos rotativos, el artículo 32, tenemos que intentar sacar un plus. Puede ser bajo en el inicio, pero como mínimo que sea generalizado para todo el sector. El tema de permisos, el artículo 44. Es un tema también importante el aumento de crédito de horas de consulta médica, compartida con el acompañamiento de hijos menores y personas mayores. Sería el artículo 46.1. Tan solo tenemos 10 horas de acompañamiento. ¿Vale? Cuando ya el Código Civil te permite asistir al cuidado, al acompañamiento de un menor, ¿vale? Te lo está permitiendo. Lo que necesitamos es que este permiso sea además retribuido. Intentar incrementar el tema de las 10 horas, sí o sí. Al igual que el artículo 44, afinidad, ¿vale? Tenemos que intentar que sea afinidad y consanguinidad, y así como también parejas de hecho, ¿vale? Lo que ya tenemos es consanguinidad actualmente, tenemos que intentar que sea también por afinidad. Y las parejas de hechos que están excluidas, no entendemos el motivo, porque si para un fallecimiento de cónyuge, familiares de primer grado, está incluida las parejas de hecho, no entendemos por qué para un fallecimiento de familiares de tercer grado no está permitido, ¿vale? El artículo 47, que regula todo el tema de la formación que puede realizar el trabajador. No tiene sentido que se le permita asistir a formación, pero el día del examen no sea un permiso retribuido. Y tenemos que intentar ampliar el punto de permisos y licencias para que ya los permisos a facultativos privados, las mutuas médicas que cada vez estamos haciendo más uso para descongestionar precisamente la seguridad social, ¿vale? No se tenga en cuenta, ¿vale? Es algo que se tiene que tener y tenemos que tener cada vez más presente. Y como mínimo tiene que empezar a sonar, porque todo el mundo o la mayoría de gente de vez en cuando tiene que acudir sí o sí a un facultativo privado, a un médico privado, ya sea médico odontólogo, ya sea un dentista, ya sea un ginecólogo, porque el de la seguridad social pues, está saturado o no funciona de manera correcta. ¿Vale? Por tanto, si yo tengo que ir al médico, debo tener el permiso correspondiente, sea de la seguridad social o sea de mutua médica privada. Con el tema del nomenclator, era una necesidad que ya tenemos desde hace
2 convenios, al menos ya hará 6 años. El tema de nomenclator se tiene que actualizar. Estamos trabajando con un nomenclator del año 95. Llevamos más de 25 años con él, ¿vale? En este último convenio se cogió el compromiso por parte de la patronal y los sindicatos de que se realizaría una actualización de este nomenclator. Se crearía una comisión que trabajaría en ello. Esto no se ha hecho, ¿vale? Por tanto, vamos a volver a insistir en este sentido y este año, que puede ser un año de trámite a la hora del convenio, se puede trabajar de manera correcta en él. Disculpa un momento. Sí. Derechos sindicales. El artículo 76. Tenemos que reducir la cantidad de trabajadores y trabajadoras a 50 para el derecho a información. Es un criterio totalmente ilógico y subjetivo el número de 80. Es que no queda regulado ese número 80 en ningún lado, ni en el estatuto, ni en las elecciones sindicales. Es un criterio que ha elegido la patronal y no hay manera de poderlo bajar. Pero si la cantidad de información tiene que ser superior, tiene que ser a partir del comité de empresa. Como un comité de empresa se empieza a crear a partir de 51 trabajadores, ¿vale? Por tanto, este aumento de información que tiene que manejar el comité de empresa tendría que ser a partir de 50 trabajadores. Hay una serie de temas comunes que vamos a hablar que no los trabajaremos desde Cataluña, porque al ser comunes, precisamente, los va a trabajar la Federación Estatal. Entre ellos es todas las políticas de igualdad. Es decir, han salido una serie de nuevos reales decretos, el 902 del año 2020, el 13 de octubre, y el 901 del 2020, del 13 de octubre, que regulan una serie de cuestiones sobre los temas de igualdad, sobre el tema del diagnóstico, qué empresas tienen que realizar estos planes de igualdad, ¿vale? Por tanto, a nivel de federación y en todos los convenios van a salir unos temas comunes que regularán en cada convenio qué se tiene que tratar en el tema de igualdad. Es decir, en el Real Decreto 902 del 2020 indica toda la información que tiene que recibir el comité de empresa. El registro retributivo que menciona en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 28.2, y cómo se tiene que tratar ese registro retributivo. Perdón. En el Real Decreto 901 de 2020, también del 13 de octubre, que también es muy reciente, se regulan todos los planes de igualdad y su registro. Registro en la administración. También indica ahí cómo se tiene que crear la mesa negociadora para negociar estos planes de igualdad, quién tiene que estar, si tiene que estar el comité de empresa, tiene que estar el comité intercentros. En caso de que no exista representación de los trabajadores, que nos podemos encontrar en empresas pequeñas que no tengan representación de los trabajadores, también indica quién tiene que negociar esos planes. Una comisión ad hoc de trabajadores más las secciones sindicales, los sindicatos más importantes en el sector. En este caso, comisiones y UGT. ¿Vale? También regula que de 50 a 100 trabajadores tienen la obligación de crear su plan de igualdad antes de marzo del 2022 y de 100 a 150 trabajadores antes de marzo del 2021. O sea que hay muchas empresas que en breve tendrán que crear un plan de igualdad. Todas las empresas de más de 150 trabajadores tenían hasta marzo de este año, ¿vale? Por tanto, estamos hablando que hay empresas que a lo mejor están incumpliendo la norma. Inspección de Trabajo está actuando de motu propio, ¿eh? Del apartado de seguridad y salud laboral, que sería el artículo 86, es uno de los convenios de mi sector que es la parte más débil que he visto. O sea, es un apartado muy escueto, ¿vale? Tenemos que empezar a intentar ampliar todos los derechos que tenemos en seguridad y salud laboral. Porque la seguridad y la salud laboral siempre estamos hablando de mínimos en la normativa. Los convenios tienen que superar esos mínimos. Para empezar, que los delegados de prevención no sean elegidos entre delegados del comité de empresa, sino posibilidad de ser elegidos de entre la plantilla. Hay algunos convenios, como el de química, el de perfumería, que funcionan de manera muy correcta. Es decir, el comité de empresa, si es un comité de 9, pues tiene la representación unitaria en temas de acción sindical, de negociación colectiva, pero los delegados de prevención son gente de la plantilla, normalmente afiliados, ¿vale?, que trabajan exclusivamente para la prevención, con su crédito horario, y no consumen horas del comité de empresa, ¿vale? Y se pueden dedicar plenamente a la prevención.
Otro de los apartados que tampoco tratamos en este convenio es la coordinación de actividades empresariales. Esta coordinación de actividades empresariales es todas las empresas de mantenimiento, de jardinería, de limpieza, de restauración que podemos tener en nuestros centros de trabajo. Tenemos que estar coordinados con ellos. No puede ser que se esté haciendo un trabajo de una instalación de una máquina y nosotros estemos trabajando al lado con el riesgo que se puede comportar. ¿Vale? Pues tiene que existir una coordinación entre la empresa de servicios, la empresa de mantenimiento y la empresa principal. En el artículo 88 nos habla de la vigilancia de la salud, ¿vale? Pero es muy genérico y nos estamos encontrando en la mayoría de empresas que la vigilancia de la salud, es decir, la revisión anual que nos hacen los médicos, ¿vale?, en el centro de trabajo, es una revisión muy genérica. Se habla de todo menos de los riesgos reales que tengo en el centro de trabajo. No se trata de la evaluación de riesgos que tengo. No es lo mismo una administrativa, un administrativo, que un operador de máquina, un operador, un carretillero, una carretillera, ¿vale? Los riesgos son diferentes y en cambio se hace la misma revisión a uno y a otro. No se tiene en cuenta la carga de trabajo, no se tienen en cuenta los movimientos repetitivos, los posibles contaminantes químicos que haya en la parte de cinturas, ¿vale? Por tanto, es uno de los temas que tenemos que entrar en detalle. Tema del delegado de medio ambiente. Muchos convenios tienen esta figura. Y nos encontramos que en el textil existen contaminantes químicos y en algunos incluso contaminantes de riesgo biológico. Tiene que existir un delegado de medio ambiente que fiscalice un poco la acción de la empresa. Dentro de la estructura de convenio tenemos un convenio muy antiguo y hay muchas cosas que se han ido haciendo, pues, a retales o a parches, ¿vale? Por tanto, tenemos que darle una revisión de redactado. Aparte de intentar simplificarlo con el tema de los anexos, tenemos que darle, pues, un buen lavado de cara. Entre ellos sería el tema de parejas de hecho, modificar el artículo 44.4. El tema de las ausencias retribuidas, que tan solo tenemos 2 días. Los motivos para conceder esta ausencia a veces incluso se cuestionan, que sería el artículo 36. Otro de los puntos es el tema de las vacaciones, en el artículo 37. Hemos conseguido los 21 días ininterrumpidos desde el 1 de junio al 30 de septiembre, pero se tiene que clarificar un poco más. Aparte de eso, el tema de flexibilidad continúa siendo muy amplio. Tenemos que intentar concretarlo un poco más y reducir el margen de maniobra que tienen las patronales. Otro de los puntos sería la disposición adicional quinta de la página 76, que por suerte está parado, ¿vale?, que es el concepto de antigüedad, que la patronal pretendía suprimirlo, ¿vale? En caso de que esto continuase avanzando y la patronal continuase insistiendo, de momento tiene que ser sustituido por un complemento, por una compensación, por el posible concepto económico que sea siempre de carácter no compensable ni absorbible, ¿vale? No sabemos si la patronal va a volver a insistir, ¿vale?, porque dijo que durante este año 2019-2020 trataría este punto y es algo, al igual que el nomenclador, que no se ha modificado ni ha tratado. Continuando con los temas genéricos que he comentado, con el tema de igualdad, tenemos normativa de carácter general, como podría ser el trabajo a distancia. También es bastante reciente y a raíz de la pandemia se ha dado, pues, un buen empujón en este sentido, ¿vale? Y tenemos que intentar regular el trabajo a distancia en el convenio de textil y confección, ya que la propia norma, en el propio Real Decreto 28 de 2020, regula que serán los convenios, es decir, en la negociación colectiva, donde se tratará el tema. Por lo tanto, tenemos que tener un redactado, que eso se va a encargar la Federación Estatal. Al igual que en la Ley Orgánica 3 de 2018, sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que habla sobre la desconexión digital en el ámbito laboral. En la parte de producción no nos afecta tanto, pero hay muchas partes, como puede ser finanzas, administración, temas logísticos, que constantemente el trabajador ha finalizado el trabajo, está en su casa y le continúan llegando mails, le continúan llegando WhatsApp, le continúan llamando llamadas, ¿vale? Tiene que existir una desconexión digital real. Eso sería el artículo 88 de esta ley orgánica. Como digo, esto también se encargará la Federación Estatal de realizar. Y ya para finalizar, tenemos otra normativa de carácter general, que sería la Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral,
que regula el registro de jornada. Tenemos empresas que actualmente, y eso que esta ley es del año pasado, de marzo del año pasado, actualmente no tienen el registro de jornada en su centro de trabajo. Tenemos que insistir en el convenio, ¿vale? Cómo se tiene que realizar este registro, a quién afecta y cómo se puede tener, cómo podemos tener como representante de los trabajadores la información de este registro. Y ese es un punto conflictivo en la mayoría de convenios, pero bueno, se tiene que intentar conseguir. Hay diferentes sentencias del Tribunal Supremo del año 2018, 2019 y esta de 2020 que dan la posibilidad de que las licencias sean disfrutadas en días laborables. Es decir, estamos hablando de los 15 días de boda, ¿vale? Se tiene que celebrar el primer día laboral. Es decir, en mi caso un sábado, me empezarán a contar los días laborables a partir del lunes que inicio trabajo. Si yo estoy a turnos, que tengo los descansos, estoy de weekend y tengo descanso sábado, domingo, lunes y martes, me caso un sábado, mis 15 días van a empezar a contar a partir del miércoles, ¿vale? A partir de ahí, es algo que tenemos que intentar mover en todos los convenios, ¿vale? Y va a ser un punto común en todos ellos. A ver, ha sido una explicación bastante larga, no sé si más o menos habéis podido captar todas las propuestas que llevábamos. A partir de ahí, ahora ya pues sería un turno de palabras para cada uno de vosotros. ¿Hay cuestiones, preguntas? Pues entra. ¿Alguna propuesta, comentario? A ver. Es que yo no me veo ahora. Es que no sé. Bueno, ahora sí me veo. Una de las propuestas que hay aquí es en el convenio viene marcado una póliza de seguros, pero por gran invalidez o por muerte de accidente laboral. Se tendría que, bueno, esa es una modificación de que se pudiera ampliar primero capital y segundo que afectara también a las personas que llegan a una enfermedad larga por causa del trabajo, o sea, una enfermedad profesional y no necesariamente una gran invalidez. Porque es una situación que está ocurriendo en muchísimas empresas y se encuentra la gente luego desamparada en este sentido. Si alguien quiere comentar algo o tiene opinión sobre esto, por favor que lo diga. Vale, a ver, en este sentido, el tema de la póliza normalmente es por un acto que ha sucedido, es decir, por una incapacidad. Tenemos la póliza de seguro siempre por una incapacidad, ya sea total, permanente o gran invalidez, ¿vale? Dentro de estas posibilidades, ampliar la póliza es algo que se puede llevar. Decirlo por una enfermedad profesional. La enfermedad profesional tiene que acompañar o bien una invalidez total, o bien una invalidez parcial, o bien una absoluta con gran invalidez. O sea, yo por tener una enfermedad profesional yo puedo continuar trabajando. Si en el momento que yo tenga alguna incapacidad para desarrollar mi trabajo de forma habitual, ¿vale? Entonces sí que tendríamos que poder percibir esa póliza, ¿vale? Pero no simplemente por tener una enfermedad profesional o un accidente laboral. Yo puedo tener un accidente laboral, no tener ninguna consecuencia sobre mi persona, no tendría derecho a cobrar esta póliza. Normalmente la póliza es siempre, en el artículo 67, Yolanda, la póliza siempre es por una consecuencia hacia el trabajador, ¿vale? Si yo tengo un accidente o una enfermedad profesional, pero no tengo ninguna consecuencia sobre mi persona, no tengo ninguna invalidez total, no tengo ninguna invalidez absoluta
o gran invalidez, en este momento no la cobraré. Está claro que por fallecimiento o por una invalidez, 9.000 euros de indemnización es muy escaso, ¿vale? Teniendo en cuenta que la mayoría de convenios están rondando los 30 o 40.000 euros. ¿Vale? Por tanto, es algo que sí, incrementar la póliza, lo apunto, lo veo viable que se pueda llevar. ¿Más preguntas o más palabras? Espera, porque quiero aclarar una cosa, porque en la incapacidad a la que se refiere es total o absoluta, pero tu prestación salarial puede disminuir según edad, según qué afectación tengas, para volver a trabajar en otra cosa. Yo no estoy diciendo que la póliza te tengan que pagar a totalidad, pero se podría negociar una póliza menor para las enfermedades profesionales, o sea, la discapacidad que te den sea parcial, te dan un 55% y tú puedes efectuar otro trabajo, pero a lo mejor el otro trabajo que consigas va a ser mucho menor en cuestión económica que lo que estabas percibiendo. Por lo tanto, tienes una afectación. O sea, no es lógico que a una total que vaya a ganar exactamente lo mismo puedas percibir 9, 10, lo que se negocie, y que una persona se quede con 50 años con un 55% de la base de cotización de lo que cobraba y, primero, para encontrar trabajo, los problemas que va a tener, y segundo, si encuentra un trabajo, ¿en qué condiciones? A lo mejor son mucho menores. Por eso digo que creo que habría que negociar algo más, o sea, ampliarlo un poco más la visión en ese sentido. Vale. De total, tienes un 55% de tu base reguladora. Si eres mayor de 55 años, tendrás un 75%. ¿Vale? Con una absoluta tendrás un 100% de tu base reguladora. No importa la edad que tengas. Y por una gran invalidez, un 150% de tu base reguladora. ¿Vale? Está claro que con una incapacidad permanente total no vas a poder continuar en el puesto de trabajo de tu empresa. Puedes trabajar en otra cosa que no esté vinculada a las funciones que estabas realizando. ¿Vale? Por eso digo que 9.000 euros continúa siendo escaso. ¿Vale? De ahí a lo que decías al principio, por una enfermedad profesional o por un accidente, pero si no hay consecuencias sobre el trabajador, eso no lo podemos poner. ¿Que la cifra se tiene que modificar? Sí. ¿Y se tiene que incrementar? Seguro. Y yo lo incrementaría más sobre una absoluta o sobre una total, por ejemplo, que sobre una gran invalidez, porque tienes una pensión de un 150%. Serían temas que se tendrían que barajar. La mayoría de convenios, en caso de fallecimiento o gran invalidez, es superior. En caso de fallecimiento o invalidez absoluta, es superior que con una invalidez total. También, eso te lo digo, ¿eh? Los parámetros y los baremos que se dan son inferiores por una total que por una absoluta. Y por un fallecimiento es superior a una total. ¿Vale? Por lo tanto, se tendrían que hacer un escalado diferenciado y no unos 9.000. Está claro. ¿Más preguntas, comentarios o propuestas? Vale, Encarna, tienes la palabra. A ver si te puedes desmutar tú, Encarna, que tienes el micrófono. Tienes el micro silenciado. A ver si puedes de nuevo. Desactivar mi silencio, va, ahora sí. Ahora. Gracias, Encarna. A vosotros. Una cosita. Mira, las ausencias remuneradas por ingreso o intervención, que son 2 días, y después pone, si se requiere un desplazamiento, pasa a 4 días. El se requiere un desplazamiento es lo que tendríamos que especificar un poco. Nosotros tenemos muchos problemas con esto. Porque no hay nada que nos ponga o por kilómetros o si es salir del municipio o cómo se debe hacer, ¿no? Vale, te contesto un poco. En el artículo 44, en el punto 5, ya habla sobre el concepto de desplazamiento. ¿Vale?
que aparece en algunos apartados del presente artículo deberá interpretarse de forma causística y con criterios de racionalidad que valoren los elementos concurrentes. Esto es como no decir nada, también te lo digo. Y Sí. nos encontramos muchas empresas que tenemos que acudir a la comisión paritaria del convenio para precisamente clarificar si son 100 kilómetros, si son 150 kilómetros, si son 1 hora y media de desplazamiento, porque a lo mejor estoy a 60 kilómetros, pero vivo en Igualada, tengo que ir a Barcelona, que son 70 kilómetros, y tardo 1 hora y cuarto, ¿vale? Ya sea por el tráfico, ya sea por el tipo de carretera, ¿vale? Por tanto, el tema de desplazamiento es algo que se tendría que clarificar, pero eso también nos puede tener un problema. Hay algunas empresas que, por ejemplo, cambio de municipio ya lo consideran desplazamiento, y cambio de municipio puede ser 30 kilómetros, porque está muy cerca de Barcelona, el municipio, ¿vale? Por ejemplo, nos encontramos que Calafell, ¿vale? O municipios de este tipo que ya lo consideran cambio de municipio. Por tanto, tendríamos que hacer... Silencio al Francisco. ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer es intentar poner una regulación que fuese bien a todo el mundo. Exacto. ¿Vale? Así que no pisásemos a las empresas que ya actualmente tienen algo regulado, ¿vale? Poniendo o bien distancia, o bien tiempo, o bien municipio, para que no fuese algo tan solo unificado en una sola empresa. ¿Vale? Encarna, me la apunto. Gracias. Vale. Vale. Y te silencio de nuevo, Encarna, no sé qué quieras ampliar. Gracias. Vale, ¿alguna pregunta, propuesta, comentario más? Pues nada. ¿El Reyes no tiene nada que decir? No, estoy de acuerdo con lo que se está pidiendo. Me parece bien. Entonces yo estoy más tranquilo, Reyes. Si tú estás tranquilo y estás de acuerdo, ya estoy mucho más relajado. Claro, amigo. ¿Hola? Hola. Yo, bueno, mi desconocimiento, la verdad que estoy, bueno, pero esto de que recursos humanos sea una persona muy directa a la empresa, la verdad que nos ayuda muy poco, ¿no? En mi empresa, por ejemplo, no nos machaca. Esto de recursos humanos, la palabra. A ver, normalmente recursos humanos está puesto por la empresa. O sea, es lógico que esté a favor de la empresa, ¿vale? Porque no deja de ser una parte activa de las relaciones laborales que tenemos con la empresa, ¿vale? Pero normalmente es cierto, son los menos humanos posibles del mundo, ¿vale, Luis? Pero a partir de ahí es con quien tenemos que interactuar, es con quien tenemos que discutir, por tanto tenemos que intentar, pues bueno, que la negociación sea lo más rápida, sencilla y menos agresiva posible. Ya está. A partir de ahí, si ellos se ponen duros, con nosotros más. Pero sí, Gracias. Es que te quita la gana un poco. sí, es cierto, es cierto. Y esto a nivel de tu centro de trabajo, imagínate a nivel de patronal, que son, bueno, son ya otros intereses que ya no estamos hablando del centro de trabajo. Entonces van más a degüello. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Bueno, pues si no hubiese más preguntas, comentarios o dudas, esta plataforma con las propuestas, ¿se me oye? ¿Ahora? Si no hubiese más preguntas, comentarios o dudas, esta plataforma os la haríamos llegar por correo electrónico a todos los asistentes, ¿vale? Y a partir de ahí, pues que la tuvieseis y sería la plataforma que unificaríamos con el resto de comunidades autónomas. Perdona. Ah, dime, Judith. Lo que comentabas del plus de turnicidad, ¿Sí? también sería para el quinto turno. Sí, lo vamos a intentar unificar para cuarto turno, quinto turno y weekend. Vale. ¿Vale?
Vale, porque Eso sí, conceptos económicos diferenciados, porque no es lo mismo un cuarto turno que un quinto turno. Los fines de semana al año no son los mismos, las noches que realizan no son lo mismo, ¿vale? Pero hay que empezar ya a sonar como el resto de convenios que trabajan en jornada continua, 365 días al año, 24 horas al día, ¿vale? El concepto de turnicidad ya lo tienen ensimismado, ya es algo interno del convenio, ya es habitual, ¿vale? Cada vez la industria textil está trabajando más en jornada continua, en quinto turno, cuarto turno, pues también tiene que sonar aquí, ¿vale? Es sí, algo sí, que porque vamos a intentar. eso trabaja los 364 días, solo hay uno que descansa, o sea, y Por cobran eso. lo mismo uno que trabaja el domingo por la tarde que el que trabaja de lunes a viernes por la mañana, claro. O sea, Correcto. Bueno, pues como mínimo es eso, tener una base en el convenio que luego en el nivel de centro podréis mejorar, ¿vale? Pero como mínimo a nivel de toda España que tengamos regulado el tema del plus de turnicidad y que sea un mínimo. Igual que en otros convenios, el plus de turnicidad es un mínimo, ¿eh? Estamos hablando de cuantías que a veces dices, "Ostras, para esto no vale la pena". Bueno, pues es empezar y luego va incrementándose, ¿vale? Aquí no tenemos nada, por lo tanto es algo que tenemos que intentar incluir en este convenio. Y si no, que les sirva de referente ya para siguientes convenios, que es una solicitud que vamos a hacer sí o sí en cada negociación. de ¿Vale, acuerdo. Judy? Bien. ¿Algún comentario, duda, pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por la atención, muchas gracias por la presencia. Si ha habido problemas técnicos para conectarse o para la visión ha sido dificultosa, ten en cuenta que era la primera vez que lo hacíamos a nivel de federación. Hemos sido un poco todos conejillos de indias y creo que ha funcionado de manera aceptable, decimos ahí. ¿Vale? Pues gracias a todos y anularé ya la reunión y finalizo. Gracias por vuestra presencia. Gracias, Moisés. Hasta luego. Adeu. Adiós, Ana. Gracias, hasta luego. Ya. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.